La luz ha maravillado al ser humano desde siempre y atraparla ha sido su sueño. Soñadores, filósofos, poetas y pensadores han intentado descifrar su esquivo secreto, pero solo la ciencia y concretamente la física ha logrado develar su naturaleza. La luz es un fenómeno que se manifiesta a partir de dos circunstancias, como onda o partícula. La luz como onda es una propagación de onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo y cuya frecuencia determina su color. Las diferentes sensaciones de color que percibimos corresponden a luz que vibra entre la longitud de onda más pequeña, el color violeta, y la máxima, el color rojo. Las frecuencias mayores, que corresponden a longitudes de onda más cortas, incluyen la radiación ultravioleta, y las frecuencias aún más elevadas están asociadas con los rayos X. Las frecuencias menores con longitudes de onda más altas se denominan rayos infrarrojos y las frecuencias todavía más bajas son características de las ondas de radio. Estas propiedades se hacen evidentes cuando la luz pasa de un medio a otro. La luz como partícula se comporta golpeando electrones fuera del átomo. A esta partícula elemental se le llama fotón. El fotón se puede entender como un paquete de energía electromagnética o luz. Estas propiedades se demuestran mediante el efecto fotoeléctrico. Se puede afirmar que la desviación de un rayo de luz al cambiar de medio será diferente para cada color o longitud de onda. El ejemplo más claro es el de un haz de luz blanca que se descompone en colores al pasar por un prisma. La luz blanca es realmente la suma de haces de luz de distintas longitudes de onda que son desviadas de manera diferente, siendo el caso contrario el color negro se da a partir de la absorción de la luz. La longitud de onda, es decir, la distancia entre la cresta de una onda y la cresta de la siguiente, va desde décimas de nanómetro en los rayos gamma hasta kilómetros en las ondas de radio de baja frecuencia. Cada tipo de radiación con su longitud de onda particular contiene una determinada energía asociada. Cuanto más larga es la longitud de onda, menor es la energía, y cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la energía que transporta. La óptica es la encargada del estudio de la luz y los fenómenos relacionados con ella. Su estudio comienza cuando el hombre intenta explicarse el fenómeno de la visión. Desde tiempos antiguos se empiezan a realizar estos estudios donde diferentes teorías se fueron desarrollando para interpretar la naturaleza de la luz hasta llegar al conocimiento actual. Los atomistas Leucipo, Demócrito, Epicurio y Lucrecio del siglo VI y V a.C. definieron la luz como átomos emitidos por los cuerpos y cuando golpeaban el ojo producían la sensación visual. Esto es más que la larga fila de teorías que se encuentran de la luz en la historia de las ciencias. Aristóteles había pensado que la visión no se debía a la penetración de la luz en el interior del ojo, sino a la emisión por parte de éste, como si fuera un proyector de partículas que se esparcían por el medio ambiente, pero impugnó seriamente esta teoría admitida por buena por todos los sabios de la época, preguntando: si los ojos son la fuente de la luz, ¿por qué los objetos no son visibles en la oscuridad? Euclides en el 300 a.C., dentro de la Grecia clásica, quizás fuera el que más avanzó en el estudio de la luz y de la óptica, introdujo el concepto de rayo de luz emitido por el ojo que se propagaba en línea recta hasta alcanzar el objeto. Euclides, en su tratado de óptica, realiza un estudio matemático de la luz, describe las leyes de la reflexión y las estudia desde el punto de vista matemático. Ptolomeo en el siglo I exploró las propiedades de la luz, sobre todo la refracción y la reflexión. Encontró que el ángulo de incidencia es proporcional al ángulo de refracción. Su obra Óptica en 5 volúmenes es un buen tratado sobre la teoría matemática de las propiedades de la luz, que versa sobre la teoría de los espejos, la reflexión y la refracción de esta, el fenómeno de los que tuvo en consideración sus consecuencias sobre las observaciones astronómicas. Al-Hasan fue un científico árabe que vivió a caballo de los siglos X y XI y desarrolló un importante trabajo en óptica. Es uno de los primeros en afirmar que la vista es consecuencia de la incidencia de la luz en el ojo y no debía a un rayo que sale de éste hacia los objetos visionados. Consideraba la luz como flujos de pequeñas partículas que se reflejaban sobre los objetos y viajaban en línea recta hasta el ojo, lo cual demostró por medio de la cámara oscura. Además postuló que la luz viaja a una gran velocidad pero no infinita, y afirma que la refracción de la luz está causada por la diferencia en la velocidad de propagación de la luz entre los distintos medios. En 1604, Johannes Kepler realizó un considerable trabajo matemático en relación con la óptica, derivando la primera teoría matemática relativa a la cámara oscura. Kepler elaboró hipótesis acertadas relativas al funcionamiento del ojo humano y determinó la relación entre la intensidad observada de una fuente luminosa y la distancia de dicha fuente. Sin embargo, Kepler se equivocó al considerar que la velocidad de la luz era infinita. En 1610, él presentó una explicación de los principios involucrados en los lentes convergentes y divergentes de los microscopios y de los telescopios. En 1621, Wilbert Snell descubrió la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, lo que permitió dar origen a la ley de Snell. En 1657, Pierre de Fermat, un científico francés, descubrió el principio del menor tiempo, según el cual un rayo de luz, para llegar a su destino, sigue el camino que le tome la menor cantidad de tiempo. Durante este tiempo, la pregunta de la naturaleza de la luz había surgido.
¿Era la luz una onda o una corriente de partículas? Grimaldi fue el primero en realizar observaciones precisas de la difracción de la luz. La luz se curva alrededor de los objetos, fenómenos de difracción. Durante el siglo XVII, muchos científicos importantes como René Descartes, Thomas Harriot, Robert Hooke, Bonaventura Cavalieri, James Gregory, descubridor de la difracción, entre otros, hicieron aportaciones notables a la óptica y al estudio de la luz. Newton, el científico más creativo y completo que ha dado la historia, no escapó a la fascinación de la luz. Newton en 1667 empleó un par de prismas de vidrio, preparó una estancia en total oscuridad y solo a través de un agujero en la ventana entraba un rayo de luz solar. Colocó el prisma delante del rayo de luz de modo que lo atravesara y reflejara la luz en la pared opuesta a 7 metros de distancia. En la pared aparecían los colores del arco iris de forma alargada uno sobre otro. Experimentalmente demostró que la luz blanca al traspasar un prisma se dispersa en rayos de colores y que estos a su vez al pasar por un segundo prisma no se descompone, sino que son homogéneos. Plantea así la teoría corpuscular, señalando que la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masas llamados fotones, emitidos por las fuentes luminosas que se movían en línea recta con gran rapidez. Gracias a esto eran capaces de atravesar los cuerpos transparentes, lo que nos permitía ver a través de ellos. En cambio, en los cuerpos opacos los corpúsculos rebotaban, por lo cual no podíamos observar lo que había detrás de ellos. Surgió debido a que la luz solo intercambia energía con la materia en forma discreta durante sus interacciones. Fenómenos que ayudan al desarrollo de tal teoría son la radiación de un cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, se desprenden electrones de la luz, y el efecto Cotton, los rayos X desprendían electrones. Él creyó que la luz era corpuscular por naturaleza porque viajaba en líneas rectas en vez de en ondas que tienden a doblarse alrededor de las esquinas. También consideraba que los diferentes colores que formaban la luz blanca se deben a diferentes tipos de corpúsculos, cada uno responsable de un color. Esta teoría explica la propagación rectilínea de la luz, la reflexión y la refracción, pero no explica la interferencia y la difracción. Huygens demostró que es posible explicar la reflexión y la refracción de la luz suponiendo que ésta es un movimiento ondulatorio. Fue este científico contemporáneo de Newton quien elaboraría una teoría diferente para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. Esta teoría postula que la luz emitida por una fuente estaba formada por ondas que correspondían al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del pasillo en un medio sustancial invisible llamado éter. Además, indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar en el agua. La teoría ondulatoria explica perfectamente los fenómenos luminosos mediante una construcción geométrica llamada principio de Huygens. Además, según esta teoría, la luz se propaga con mayor velocidad en los medios menos densos. Esta teoría explica las leyes de la reflexión y refracción, pero tiene una dificultad fundamental que es precisamente la hipótesis del éter, ya que por un lado debe ser un sólido incomprensible y por otro no debe poner resistencia al movimiento de los cuerpos. En sus inicios esta teoría no fue considerada debido al prestigio de Newton, pasó más de un siglo para que fuera tomada en cuenta. Se le sometió a pruebas a través de los trabajos del médico inglés Thomas Jones sobre las interferencias luminosas y el físico francés Auguste Fresnel sobre la difracción. Como consecuencia quedó de manifiesto que su poder explicativo era mayor que el de la teoría corpuscular. John en 1801 explicó el fenómeno de la interferencia. Si la luz es una onda, debe ser posible producir interferencias entre dos ondas luminosas, o sea que la luz más luz puede producir oscuridad. Además, midió las longitudes de onda correspondientes a los distintos colores del espectro. Fresnel en 1815 explicó el fenómeno de la polarización, transformando el movimiento ondulatorio longitudinal supuesto por Huygens en transversal. Otros importantes avances fue lograr medir la luz. Hippolyte Fizeau concretó el proyecto en 1849 con un clásico experimento. Determinó la velocidad que podría tener la luz en su trayectoria por dos espejos y una rueda dentada, que estimó aproximadamente en 300.000 km sobre segundos. Lo siguió Leon Foucault al medir la velocidad de propagación de la luz a través del agua. El físico escocés James Clerk Maxwell en 1865 desarrolló su teoría electromagnética, demostró matemáticamente la existencia de campos electromagnéticos que, a modo de ondas, podían propagarse tanto por el espacio vacío como por el interior de algunas sustancias materiales. Maxwell supuso que la luz representaba una pequeña porción del espectro de ondas electromagnéticas, dando origen a la teoría electromagnética. La comprobación experimental de tales predicciones vino en 1888 de la mano del físico alemán Heinrich Hertz, al lograr situar en el espacio campos electromagnéticos viajeros, lo que serían las actuales ondas de radio. De esta manera se abría la era de las telecomunicaciones y se hacía buena la tarea de Maxwell de los campos electromagnéticos. Ello deja en evidencia que las ondas eléctricas se dejan refractar, reflejar y polarizar, y que su velocidad de propagación es igual al de la luz. Esta teoría no da explicación a fenómenos por absorción o emisión, fenómenos fotoeléctricos o emisión de luz por cuerpos incandescentes, y por lo tanto es necesario volver a la teoría corpuscular como hizo Planck en 1900. Su teoría cuántica establece que los intercambios de energía entre la materia y la luz son solo posibles por cantidades finitas. Esta teoría tropieza en no poder explicar los fenómenos de tipo ondulatorio.
En 1905, basándose en la teoría cuántica de Planck, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico por medio de corpúsculos de luz que él llamó fotones. Bohr en 1902 explicó el espectro de emisión del átomo de hidrógeno utilizando los fotones y Compton en 1922 el efecto que lleva su nombre apoyándose en la teoría corpuscular de la luz. En 1924, Broglie hace un razonamiento y postula la mecánica ondulatoria, donde la teoría electromagnética es la de los cuantos herederas de la ondulatoria y corpuscular respectivamente, evidencian la doble naturaleza de la luz. Apareció un grave estado de inconformidad al encontrar que la luz se comporta como onda electromagnética en los fenómenos de propagación, interferencias y difracción, y como corpúsculo en la interacción con la materia. Se trata de dos aspectos diferentes de la misma cuestión que no solo se excluyen, sino que se complementan. Las teorías que se postularon desde los griegos, que consideraban la luz como pequeños átomos que producían la sensación visual hasta el siglo XX, permitió conocer la dualidad de la luz como onda-partícula y sus características. Esto permite comprender que la naturaleza de la luz está dada por fuentes que la emiten en línea recta y se difunden en una superficie cada vez mayor a medida que avanza. Cuando la luz incide sobre un objeto, es absorbida y reflejada. Algunas frecuencias se reflejan más que otras y esto da a los objetos su color característico. La producción de luz puede ser causada por incandescencia, es decir, por materiales calentados, o por luminiscencia, en donde la luz no es causada por combustión y por lo tanto tiene lugar a menores temperaturas. Los distintos colores de luz tienen en común el ser radiaciones electromagnéticas que se desplazan con la misma velocidad, aproximadamente 300.000 km por segundo. Se diferencian en su frecuencia y longitud de onda. En el vacío la velocidad es la misma para todas las longitudes de onda. La velocidad de la luz en las sustancias materiales es menor que en el vacío y varía en las distintas longitudes de onda. La relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de una longitud de onda determinada en una sustancia se conoce como índice de refracción de la sustancia para dicha longitud de onda. Está dado por la siguiente ecuación. La radiación electromagnética se caracteriza por ser ondas que tienen componentes eléctricos y magnéticos. Estas ondas no necesitan un medio material para propagarse. Por ejemplo, pueden atravesar el espacio interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas. La longitud de onda y la frecuencia de las ondas electromagnéticas relacionadas mediante la expresión E por F igual a C son importantes para determinar su energía, su visibilidad, su poder de penetración y otras características. La dispersión es un fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. Este fenómeno permite explicar cuando la luz blanca pasa a través de un bloque de vidrio, los diferentes colores son refractados o desviados en distinta medida formando el espectro de colores. El color azul del cielo se debe a la luz del sol dispersada por la atmósfera. Toda onda electromagnética lleva asociada una frecuencia que según el valor que tenga dentro del espectro puede ser una onda de radio, luz visible, microondas, etc. Estas ondas tienen además una fase. Permite realizar la suma de ondas de igual frecuencia que estén en fase o desfase y conseguir diferentes respuestas. La síntesis consiste en el fenómeno contrario al de dispersión y puede lograrse juntando los distintos colores del espectro, consiguiéndose con ello luz blanca. La refracción es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio transparente a otro también transparente. Este cambio de dirección está originado por la distinta velocidad de la luz en cada medio. Por ejemplo, un cuerpo parcialmente sumergido en agua se ve hueco como si se doblara al entrar el agua. Estos fenómenos se llaman refracción. Además del agua hay muchos otros medios transparentes como el vidrio llamados refringentes. Las leyes de la refracción están dadas por 1. El rayo incidente, la normal y el rayo refractado están contenidos en el mismo plano. Y 2. A cada medio transparente homogéneo isótopo le corresponde un valor constante. La ley de la refracción de la luz está dada por el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción de un rayo luminoso que atraviesa la superficie de separación de dos medios transparentes están en la misma proporción para cualquier valor del ángulo de incidencia. La refracción es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al chocar con la superficie de un objeto. El fenómeno más evidente de la reflexión es el que se refleja en la mayor parte del rayo incidente. Sucede cuando la superficie es plana y pulimentada. Las leyes de la reflexión están dadas por 1. Cada rayo de la onda incidente y el correspondiente rayo de la onda reflejada forman un plano perpendicular al plano de separación de los medios. 2. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La reflexión difusa se origina en los cuerpos que tienen superficies rugosas no pulidas. Esto es lo que nos permite ver los objetos que nos rodean sin deslumbrarnos aunque estén iluminados por una luz intensa. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. La interferencia se produce cuando la longitud de onda es mayor que las dimensiones del objeto, por tanto los efectos de la difracción disminuyen hasta hacerse indetectables a medida que el tamaño del objeto aumenta comparado con la longitud de onda. La luz polarizada está formada por fotones individuales cuyos vectores de campo eléctrico están todos alineados en la misma dirección. La luz normal es no polarizada, por lo que los fotones se emiten de forma aleatoria, mientras que la luz láser es polarizada, por lo que los fotones se emiten coherentemente.